Buenas, estimados amigos. En esta oportunidad vamos a continuar con el diseño lógico. Sería la segunda parte, la continuación. En otro video ya se habló cómo obtener tablas a partir de un diagrama entidad-relación. Esa información se requiere para poder aplicarlo en esta parte de la normalización. ¿Quién fue el autor, digamos, de esta técnica? Fue Edgar Frank Codd. En el año 1972 publicó su trabajo, ¿no? Que hasta el momento se sigue aplicando. Incluso todos los sistemas manejadores de base de datos en la actualidad lo utilizan, ¿no? Aunque ya están apareciendo otros sistemas, otros modos de manejo de datos, ¿no? Pero a la actualidad este sistema, esta técnica está ampliamente difundida. ¿Cuál es el propósito de esta técnica que la propuso Codd? Es la de organizar los datos de acuerdo a sus dependencias funcionales. Pero, ¿qué significa dependencias funcionales? ¿No? Dice, hay que organizar los datos de acuerdo a sus dependencias funcionales. Dependencia funcional, ¿no? Se expresa X flecha Y, indicando que Y depende funcionalmente de X. Acá vemos una tabla, ¿no? Tenemos esta columna es DNI y vamos a indicar que esto vale X, el nombre sea X, esa columna es nombre y le vamos a dar como un alias, digamos, otro nombre Y. Entonces, ¿qué dice esta dependencia funcional? Dice, a cada valor de X se tiene asociado un solo valor de Y. Entonces, si X cambiamos de valor, ¿no? Y va a cambiar a otro valor, ¿no? Está asociado, ¿no? Si a cada valor de X le corresponde un Y. Quería recalcar acá la palabra asociado, ¿no? Una cosa es asociado y otra cosa significa estar en función. Por algo está esta imagen acá. Esa imagen corresponde a imágenes satelitales de unos hospitales en China, en Wuhan. Entonces se ha hecho una investigación donde se aprecia que en octubre del 2018 había en los parqueos una cantidad de vehículos, ¿no? Y en octubre de 2019 aprecian que ha habido un incremento, ¿no? Entonces, ¿qué deducen? Que si ha habido un incremento, quiere decir que ha aumentado los problemas de salud en Wuhan, ¿no? Entonces, deducen que ya el problema del coronavirus
se presentaba en Wuhan, en China, mucho antes que diciembre, ¿no? Octubre, incluso agosto, dicen, ¿no? Entonces, ya había ese problema, ya deducen de esto. Entonces, pero eso no quiere decir de ningún modo que la enfermedad del COVID esté en función de los carros estacionados. No puede decir uno, allá estaciono menos carros, menos casos de COVID. No, hay una asociación, por eso dice asociado, ¿no? Son dos variables. Uno, la cantidad de vehículos estacionados en el hospital, y otro, casos de COVID, ¿no? Entonces, bueno, se ha incrementado, pero no quiere decir que los carros influyan en la enfermedad, ¿no? Entonces, eso significa asociación, ¿no? Que están relacionados de algún modo, ¿no? Pero no es una relación, acá dice dependencia funcional, ¿no? Dependen, pero no es una, digamos, dependencia total nomás, ¿no? A eso vamos, ¿no? En cambio, cuando se habla de Y en función de X, quiere decir que X influye, al variar X, varía Y, ¿no? Por ejemplo, en el caso de COVID, ¿qué influye en el caso de COVID? Influye el distanciamiento, ¿no? Entonces, si hay el choque entre las personas, ¿no? Si hay más choque de personas, menor distanciamiento, va a haber mayor caso de COVID, ¿no? Entonces, una relación inversa. Entonces, esto es, digamos, otra cosa, ¿no? Acá hablamos de asociación, ¿no? Asociado, dice, ¿no? Entonces, si cambiamos acá, tiene, cambia también el nombre, ¿no? Entonces está asociado, dice, ¿no? Entonces hay una dependencia funcional. Y es en base a este criterio que digamos, esta técnica se la utiliza, ¿no? Entonces todos los... El celular también debe ser un campo que debe estar asociado a X, ¿no? Es decir, varío X acá, varía celular acá, ¿no? Varía un valor acá y me da otro valor. Entonces eso se llama en este análisis dependencia funcional. Entonces en base a esto se va a hacer la normalización, ¿no? Que la propuso Codd, Edgar Frank Codd, ¿no? Existen varias formas normales. Fn, forma normal, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 formas normales. El modelo relacional solo requiere, dice, un conjunto de tablas en primera forma normal. Entonces, estamos utilizando el modelo relacional. Entonces, para este modelo basta que se alcance la primera forma normal, ¿no? Entonces, pero para fines de edad se va, digamos, a mencionar hasta la tercera, ¿no? Pero en este curso también vamos a hacer eso, ¿no? Basta con que lleguemos acá y ya con eso tengamos el modelo relacional, el esquema lógico de nuestra base de datos. Entonces vamos a ver qué dice la primera forma normal, es la que buscamos, ¿no? La que vamos a utilizar en forma principal, ¿no? Dice, una tabla está en primera forma normal si y solo si todos los dominios de los atributos contienen valores atómicos
es decir, no hay grupos repetitivos. Es decir, esa última palabra de grupos repetitivos es lo que vamos a tomar en cuenta. Es decir, en la tabla no debe haber grupos repetitivos, dice, ¿no? Bueno, acá hay un modelo de una tabla. Aquí no se aprecia grupos repetitivos, ¿no? Entonces quiere decir que ya está imprimida de forma normal y ya está lista para utilizarse, ¿no? Entonces, en nuestro esquema que estamos siguiendo de obtención de tablas, ¿en qué consiste esos grupos repetitivos? A ver, veamos. En la clase anterior vimos justamente esto, ¿no? Eso se llama el esquema conceptual, ¿no? Acá esta entidad producto tiene 3 atributos: nombre, código del producto, versión, ¿no? Pero versión es un atributo compuesto por otros atributos, ¿no? Fecha, número, ventas. Entonces, ¿qué nos dice o qué se planteó para deducir las tablas? Así como está arriba, ¿no? Se coloca la entidad como tabla producto y luego la relación de atributos que ahora son los campos separados por comas. Entonces tenemos código del producto, coma, nombre, coma, versión. Versión en mayúscula como si fuera una tabla y luego se abre paréntesis y dentro se coloca los subatributos, ¿no? Como son número, fecha y ventas. Ahora, hay que aquí marcar cuál es el de ellos, va a ser el atributo principal, ¿no? Va a ser ¿no? Entonces en este caso se ha marcado el número. ¿Dónde encontramos este caso, no? Por ejemplo, ustedes saben de Windows, ¿no? Windows de que apareció el año, no sé, 95 después. Entonces han aparecido muchas versiones, ¿no? Entonces tenemos el producto Windows, ¿no? Y luego tenemos varias versiones, ¿no? No sé si habrán nuevas versiones, ¿no? Pero cada cierto tiempo aparece nueva versión. Igual en los diferentes software, ¿no? Entonces, incluso hay software que ya tienen planificado cada 3 meses sacar una nueva versión, ¿no? Entonces, de los productos todo está en evolución y cada vez hay nuevas versiones de un determinado producto, ¿no? Entonces, si esta información se guardara en una tabla, vamos a tener como nombre del producto Windows y un código que se le asigne. Pero para una versión se tiene un registro. Para la siguiente versión, otra vez Windows, ¿no? Y marcar la otra nueva versión, la versión 7, 8, en fin, ¿no? Entonces, para cada versión vamos a esa parte repetirla. Entonces se va a repetir, ¿no? Para cada versión. Entonces, eso se llama grupo repetitivo. Entonces, ¿cómo hacer? ¿No? Si hemos seguido este procedimiento que ya desde el anterior video se explicó, ¿no? ¿Qué se hace? Simplemente esto que era un atributo compuesto pasa a convertirse en una tabla. Pero, ¿qué más? Lleva consigo
el campo llave de la tabla principal. Entonces, el producto se queda con código del producto, nombre. Inversión pasa a ser otra tabla, pero su primer campo va a ser la llave, digamos, de la tabla padre, de donde proviene, ¿no? Entonces el código de producto tiene una llave compuesta, ¿no? Porque este otro campo principal se había colocado como principal aquí, viene acá, ¿no? Y también forma parte de la llave, ¿no? Entonces, como hay dos campos que forman la llave, se llama llave compuesta, ¿no? Justamente compuesta por dos campos, ¿no? Y luego ya mantiene fecha y venta como los otros campos no llaves, ¿no? Entonces vea, este es lo único que hay que hacer para normalizar una tabla, ¿no? En primera forma normal, ¿no? Eliminar los grupos repetitivos. ¿Y cómo se hace? Ya teniendo obteniendo las tablas y encontrando esta situación, la cambiamos a esta. Y ya estamos en primera forma normal, y lo que nos dice digamos, el mismo autor, ya para un modelo relacional basta llegar a este nivel, ¿no? Sin embargo, vamos a también hablar de los demás formas normales, 2 y 3, ¿no? Si se ha hecho un buen análisis en la etapa del modelo conceptual, no se va a requerir, o es más difícil que se requiera utilizar la segunda, tercera, cuarta o quinta forma normal, ¿no? Entonces, esta parte es la que hay que darle importancia, ¿no? La parte conceptual, de ahí deriva todo, ¿no? Acá también, vean, un producto dice, hay también cardinalidad, ¿no? Como si fuera una tabla casi, ¿no? De 1 a mucho, dice, ¿no? Es decir, un producto puede tener una versión o n versiones, ¿no? En la mayoría de productos, pues se tiene n versiones, ¿no? Como le decía, cada 3 meses sacan una nueva versión, ¿no? Cada vez los tiempos se van acortando, ¿no? La ciencia avanza cada vez más rápido, ¿no? Bueno, con respecto a la segunda forma normal, indica que cada atributo que no forma parte de la clave primaria, ¿no? Es decir, un atributo no llave, es completamente dependiente de la clave primaria. Es decir, como vimos acá, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, acá, celular es un campo, un atributo, campo, ¿no? Ahora es el campo, no llave, ¿no? Porque la llave es entonces, tanto nombre del celular y otros, si hubiera, todos deben depender funcionalmente de X, ¿no? Si hay alguno que depende de otro campo no llave, ya hay que hacer cambios, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? La segunda forma normal, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo,
esto se encontró en internet, bueno, y se puso ahí, pues, estaba en relación al tema, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el campo llave C alumno, es código del alumno, ¿no? Tenemos a 1, a 2, a 3. Nombre del alumno sí depende funcionalmente del código, ¿no? Cambia un código, cambia el nombre. Muy bien. Pero ¿qué pasa con este campo? Código de carrera no depende del código del alumno, ¿no? No, la carrera no está en relación con el alumno, ni asociado, ¿no? Entonces, estos casos, bueno, es como forzarlo, ¿no? Para que se entienda lo que planteó Cole, ¿no? Pero si, como le repito, ¿no? Si se seguía el método así como se explicó, no vamos a llegar a esta situación, ¿no? Bueno, acá se ha forzado para que se entienda, ¿no? Para explicarlo, ¿no? Entonces acá tenemos otro campo. Entonces, el nombre de la carrera tampoco está relacionado con código del alumno, ¿no? Más bien está relacionado con código de la carrera. Depende funcionalmente del código de la carrera, ¿no? Entonces, como aquí hay esa situación, no todos los campos que no son llave, no todos dependen de la llave, entonces se procede a la segunda forma normal, ¿no? Entonces aquí ya se ha obtenido 3 tablas, ¿no? Esta se ha dividido 3 tablas donde ya esa situación desaparece. Entonces acá sí, ese campo depende funcionalmente de este otro, ¿no? Bueno, acá dice atributo, pero ya los atributos se convierten después ya en campos. Entonces cada atributo, cada campo, ¿no? Y a campo ya le ponemos ese nombre, que no forma parte de la llave, de la clave primaria, si no es la llave. Entonces, todos deben depender de la llave, ¿no? Si no depende, ya hay que actuar como en ese caso. Entonces, allá estaremos aplicando la segunda forma normal. Sin hincapié de que se ha tenido que esforzar ese ejemplo, es decir, el que hizo este ejemplo en internet, ¿no? Ha forzado esa tabla para mostrar, ¿no? La idea, la segunda forma normal. Bueno, acá hay otro ejemplo, parte del modelo conceptual. Tenemos la tabla de inscripción. También explica que esto se presenta no cuando hay una sola llave, sino en tablas que tienen llaves compuestas. Por ejemplo, esta tabla de inscripción tiene una llave compuesta por estudiante y actividad, ¿no? Y solo el campo o atributo precio no es parte de la llave, ¿no? En cambio, estos otros son parte de la llave, los dos juntos, ¿no? No uno ni otro, los dos juntos. Pero ¿qué se aprecia? Acá dice dependencia funcional parcial. Parcial porque precio depende de actividad nomás, ¿no? Es decir, parcial porque actividad es parte de la llave, de la clave, no es la clave, es parte. Si actividad fuera la clave, entonces de ahí sería bien, pero no es parte de la clave y por eso se dice que es parcial, ¿no? Sí, depende de parte de la clave nomás, no de toda. Entonces aquí hay un problema y ¿cómo se corrige? Se obtiene 2 tablas
inscripción, que va a tener estudiante y actividad, y luego actividad, que tiene actividad y precio, ¿no? Es lo que se ha visto, ¿no? Cada actividad tiene un precio, pues, no está en relación, el precio no está en relación al estudiante. Por ejemplo, acá hay una conferencia, entonces el precio que paga el estudiante por esa actividad, no está en función de él, sino está en los costos, en lo que corre el expositor, en fin, en función de eso está el precio, entonces no está en función del estudiante, entonces esta actividad precios, se creó una nueva tabla, actividad, y queda inscripción. Ahora, sin embargo, estas dos tablas deben compartir un campo. ¿Cuál es ese? Vea. ¿Qué campo hay en común? Actividad, Entonces, debe haber un campo que los relacione, Entonces aquí, actividad, en ambos casos, está, y es a través de ese campo, de ese atributo, que existe relación entre ambas tablas, los problemas, llevar a una tabla a segunda, tercera, cuarta, en fin, formas normales, es con el fin de evitar problemas de actualización de datos. Es decir, si no está hay problemas de normalización, se va a apreciar cuando se desee actualizar información en la base de datos. Por ejemplo, acá, si se quería actualizar el precio de una actividad, había que estar esto amarrado con un estudiante, y no era lógico, que tener que cambiar el precio de una actividad tenga que usar datos del estudiante, Es decir, por eso aquí ya se utilizó la segunda forma normal, Pero no les indico que hay que forzar estos casos, Generalmente, como dice el autor, ya si se ha seguido ese procedimiento explicado anteriormente, en el esquema conceptual, no se van a presentar estos casos, Y la otra forma normal, ¿qué dice? Dice, si cada atributo o campo, que no forma parte de la clave primaria, es decir, que no son llave, depende transitivamente de la clave primaria. Ya, entonces mejor le explico con este gráfico, Por ejemplo, acá tenemos una tabla con 3 campos, Bueno, acá antes de que sean campos se dice atributo, Entonces, atributo de inquilino, atributo de edificio, atributo de alquiler. ¿Qué pasa? Bueno, aquí se está tomando como inquilino. Bueno, ya si fuera inquilino la clave primaria, supongamos que sea inquilino, la clave primaria sería el X, Entonces, si uno cambia acá, para ver si está asociado inquilino con edificio, X con Y, entonces al cambiar un inquilino, cambiaría acá el edificio, Porque cada inquilino vive un edificio, Cada edificio se puede repetir, Entonces cambiaría el valor, Entonces esto, digamos, están asociados,
¿no? Hay una dependencia funcional. Dependencia funcional. Pero ¿qué ocurre? Que aquí también hay otra dependencia funcional. Dice, cambiamos de edificio y cambian los precios, ¿no? Es decir, cada edificio tiene un precio, ¿no? Entonces, el alquiler está en función del edificio, ¿no? Hay una dependencia funcional con respecto al edificio. Si no todos los edificios tienen igual precio. Un edificio, por ejemplo, en un barrio popular tiene un costo, y un edificio en un centro exclusivo, ¿no? En el centro de un distrito importante tiene otro precio, ¿no? Otro valor de alquiler. Entonces hay una dependencia funcional, ¿no? Entre de alquiler y edificio, ¿no? Entonces por eso acá dice, a ver, la dependencia XZ, ya, al darse este caso, ¿qué ocurre? ¿No? Si Y depende de X y Z depende de Y, entonces Z depende de X. Y esto se llama dependencia transitiva, ¿no? Eso está aplicado acá, ¿no? X, acá está X, Y depende de X, Z de Y. Entonces, si ocurre este caso, hay una dependencia transitiva, ¿no? Es decir, la dependencia es Z depende de X, ¿no? Z de X. Entonces, hay esto en la tercera forma normal, hay que suprimir, ¿no? Si se presenta este caso, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Tenemos la tabla es habita, tiene la llave inquilino y dos campos más, no llaves, atributos no claves, edificio, alquiler, ¿no? El mío corresponde al caso anterior, ¿no? Corresponde a este caso. Entonces, alquiler tiene una dependencia funcional de edificio, ¿no? Alquiler tiene una dependencia funcional de edificio, quiere decir que de acuerdo al edificio donde esté ubicado, la antigüedad de la construcción, la calidad de la construcción y todo eso va a influir en el precio del alquiler que tenga, ¿no? Hay una dependencia funcional. Y lo que nos dice que la normalización es que todos deban depender de el campo llave, ¿no? Que es Z solamente debería depender de X y no de Y, ¿no? Entonces, como sea este caso, ¿cómo se soluciona? Se crean dos tablas, ¿no? Habita va a tener, habita queda ahí, como el caso anterior, ¿no? Y se crea una nueva tabla, ¿no? Alquiler. Y vean que hay un campo que comparten, edificio, ¿no? Sin embargo, la llave acá no dice edificio, sino inquilino, ¿no? Tiene su llave propia, ¿no? Y acá su llave de edificio. Pero aún no siendo ambos llaves, hay una relación. Estos campos en común que tienen ambas tablas permite que haya una vinculación, una relación, ¿no? Están relacionados. Entonces, de ese modo se da solución a la tercera forma normal. Entonces, después de obtener la primera forma normal, habría que analizar las tablas, los campos, y si habría esta situación, ¿no? De encontrarse esta situación
de las dependencias funcionales, ¿no? Que no se den, que los campos no llave, no todos dependan funcionalmente de la llave, ¿no? Que no ocurra estas anomalías. Por eso dice normalización. Esto es una anomalía, entonces hay que quitarla, normalizarla se llama, ¿no? Entonces, si hay esos casos, entonces se analiza nomás. Si hubiera esos casos, ya, digamos, se aplica estas soluciones que ya están dadas, ¿no? Hay también la forma voice code, ¿no? También es un caso, según el autor, dice que es un poco raro, ¿no? Se presenta cuando las tablas presentan campos llave compuestos. Entonces también no es tan común, dice, ¿no? Y tiene que ver con las claves candidatas, ¿no? Bueno, en internet se encontró este caso, aunque me parece que no tiene que ver, ¿no? con lo que ha planteado Code, pero ahí lo plantea como la forma voice code, ¿no? Entonces acá tenemos una tabla que está en tercera forma normal, ¿no? Es decir, no, ¿no? Sin embargo, se presenta una situación. Bueno, acá es código postal, está este campo, ¿no? O este atributo, acá dirección y acá ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese caso, ¿no? Cada ciudad tiene un código postal, ¿no? Entonces aquí sí hay una dependencia funcional, ¿no? Con respecto a la llave, ¿no? Pero el problema está entre dirección y ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho en ese caso? Se ha dividido en dos tablas, ¿no? Una de ellas, código postal con dirección, y la otra, el código postal con ciudad, ¿no? Sí, aquí habría, como le decía, ¿no? Esos problemas se van a presentar cuando se requiera actualizar la base de datos, ¿no? Por ejemplo, si la tabla fuera así y se quisiera actualizar el código postal de una ciudad, ¿no? Entonces, no interesa la calle, ¿no? Pero acá tenemos que también usamos calle y no, que no tiene nada que ver con actualizar la información del código postal de una ciudad, ¿no? Entonces, como hay esa situación, entonces ya casi se da solución. Entonces acá sí tenemos la ciudad, el código postal. Entonces cuando queremos cambiar el código postal de una ciudad, entonces ya se va a esta tabla y no se toca esta información, ¿no? Acá son de calle, ¿no? Entonces, bueno, esto, de acuerdo al autor ahí, acá hay un caso de voice códice, ¿no? Bueno, entonces esos casos son especiales, ¿no? Entonces, ¿cómo determinar que va a haber un problema cuando si uno tiene que plantearse actualizar la información, ¿no? Si al momento de actualizar se presentan anomalías, ¿no? Como la que hemos visto, hay que entonces darle solución, y eso está siempre en gramas tabla, ¿no? Entonces la normalización va, ¿no?
sin querer se consigue mayor cantidad de tablas, ¿no? Se fracciona las tablas a tal punto de no que no se presente esa situación de dependencias funcionales, ¿no? Bueno, este aspecto sí es importante, ¿no? La integridad referencial. También tiene que ver entonces con el diseño lógico, ¿no? Y hemos visto el diseño lógico, una parte es la obtención de tablas, ¿no? Luego normalizarlas y finalmente ver la situación de la integridad referencial. Simplemente acá hay que ver cómo se va a dar ese caso, ¿no? Entonces aquí vemos una tabla normalizada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como se venía diciendo, de las claves ajenas, ¿no? Por ejemplo, acá para sección, código del profesor es un campo ajeno, un atributo ajeno, una clave ajena. ¿A quién corresponde? A profesor, ¿no? Profesor tiene su campo llave, ¿no? Que es el código del profesor. Pero por efecto de normalización, entonces esto se separó, pero tienen que mantener el vínculo, la relación a ambas tablas, ¿no? Indicando que hay una relación, ¿no? Entonces se va a encontrar esa situación siempre, ¿no? Acá igual, ¿no? La tabla curso tiene su campo llave, que es código del curso, y acá en rojo está indicando que acá para sección ese campo es ajeno, atributo ajeno, ¿no? Está ahí y se mantiene en una relación, ¿no? Es lo mismo. Entonces, una clave ajena enlaza, une, ¿no? Un lazo, algo que los une, ¿no? Cada fila de una tabla hija, esta es una tabla hija y esta tabla padre, ¿no? Bueno, existe el mismo valor solo las llaves, los campos llave pueden servir de enlace. Otra observación importante, ¿no? Solo la clave primaria o los campos llave pueden servir de enlace entre las diferentes entidades o tablas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que determinar? ¿Qué pasaría cuando se quiere borrar o cuando se quiere modificar información? ¿Cómo debe actuar el sistema, ¿no? Entonces aquí una forma es restringir. ¿Qué significa restringir? No hacer, ¿no? Por ejemplo, acá, si queremos borrar a ese profesor, todo el sistema nos debe decir no se puede borrar, ¿no? ¿Por qué? Porque este profesor está aquí, ¿no? En esta tabla. Si lo borramos de acá, entonces acá se quedaría huérfano. No sabría a quién corresponde. Entonces, eso a la hora de determinar el diseño físico, esa información es importante, ¿no? Indicar al sistema, ¿no? Igual acá, ¿no? El curso, como hay un enlace entre ambos, ¿no? Entonces el sistema, si quisiéramos borrar el código del curso, nos debe decir no es posible, ¿no? Pero también hay la posibilidad de propagar. ¿Qué significa propagar? Que si se cambia acá, el sistema automáticamente cambia acá, ¿no? Acá le cambiamos el código del profesor y en la tabla padre, en la tabla hija,
con la cual se mantiene el enlace cambió automáticamente, ¿no? Entonces el sistema no debe hacer eso, ¿no? Ya los sistemas de gestión de base de datos lo hacen automáticamente, ¿no? Al crear las tablas, nomás hay que indicar, ¿no? ¿Cuál utilizar? ¿Restringir o propagar, ¿no? ¿Cuál de las dos utilizar, no? Entonces eso ya es decisión de acuerdo al cómo se maneja en la empresa, ¿no? Ahora, en realidad tampoco no hay mucho interés, ¿no? Porque los campos llave en realidad están ocultos al usuario, ¿no? El usuario casi esa parte no modifica, ¿no? Entonces, de ese punto de vista no sería tan importante, ¿no? Para eso hay que poner campos llave, por ejemplo, auto increment, ¿no? Que números correlativos y que el usuario no signifique para el usuario, no lo vea, ¿no? Estén ocultos, ¿no? Lo que el usuario va a ver es el resto de información. Por ejemplo, acá sí tiene un problema. Aquí, por ejemplo, la llave, en este ejemplo hipotético, ¿no? Está el nombre de la persona. Entonces aquí sí tiene un significado. Entonces esto no debería darse, ¿no? El campo llave debería ser un código, 1, 2, 3, 4, 5, en fin. Debería ser X, ¿no? Ese debería ser el campo llave. También la otra opción es que lo ponga en blanco. Por ejemplo, acá, si borramos al profesor y al curso, esto borramos, ya no. Entonces acá, al no haber información, ya este registro sí se mantiene, pero debería ya estar en blanco. Pero carece de significado, ¿no? Pero también los sistemas traen esa opción, ¿no? Poner en blanco o poner un valor por defecto, ¿no? Ya lo reina con cualquier valor, ¿no? Entonces otra opción, pero no tiene mucho significado, ¿no? Como decimos, la normalización tiene propósito ver la situación de las dependencias funcionales. Nos dice que cada atributo que no es clave debe depender funcionalmente del campo clave. Es decir, ese es como decía el papá, ¿no? Y todos deben depender de él, ¿no? Funcionalmente nos dice, ¿no? Sin más si hay problemas, ¿no? En nuestro diseño se presentan esos problemas, ya se procede a normalizar, ¿no? Como he visto, primera, segunda, tercera forma. Y se obtienen más tablas, ¿no? Acá esa tabla no está normalizada y al normalizar se han generado 3 tablas. Entonces, sin embargo, para fines prácticos, ¿qué puede ocurrir, no? Como un sistema está frenado en muchas tablitas pequeñas, entonces su manejo puede ser un poco más difícil. Si las máquinas, las computadoras disponibles son de baja capacidad, entonces van a tener problemas en manejar así múltiples tablas, ¿no? Entonces lo que se hace es, si bien se llegó a normalizar a un sistema ya no, hacer lo opuesto, ¿no? Ir normalizando, pero ya
en algunos puntos donde se pueda no afecta mucho al sistema, ¿no? Entonces eso se llama desnormalizar, ¿no? Entonces, pero en la actualidad, como ya las computadoras son de gran capacidad, no se presenta esa situación de que le faltan recursos, ¿no? Y se pueden manejar ya sistemas normalizados, ¿no? Pero por alguna situación uno quiere ganar velocidad y puede hacer eso, ¿no? De volver a un estado anterior, pero en forma medida, ¿no? En qué cosas se puede quitar, ¿no? Para darle un mayor rendimiento a la base de datos, ¿no? Mayor performance. Si no, se deja ya normalizado. Pero hay esa situación, ¿no? Y acá ya tenemos ejemplos. Acá hay un esquema conceptual, cine, bueno, esquema conceptual para asociación de cine, ¿no? Tenemos cine, pasa película, la película es pasada por el cine tiene sus atributos, ¿no? El atributo llave, hay un atributo compuesto, acá también ese atributo compuesto tiene cardinalidad, una muchos. Esta relación es de mucho a mucho, porque en ambos lados, si de aprecia, aparece n, ¿no? Entonces, una relación de mucho a mucho. Es decir, en un cine pasan muchas películas. Y una película puede ser pasada en muchos cines. Entonces, relación de mucho a mucho. Y pasa, la relación tiene su atributo, ¿no? Hora, dice, ¿no? Y como se pasa la misma película en varios horarios, uno a muchos horarios, ¿no? ¿En qué se proyecta la película? La película a su vez tiene esos atributos: título, director. Tiene 3 protagonistas, ¿no? 1 a 3. Género y clasificación. Entonces, esto corresponde al modelo conceptual, la primera etapa. Luego de este modelo, el siguiente paso es la obtención de las tablas. En este caso, se obtienen, si recordamos lo anterior, se obtienen 3 tablas: cine, película, y esta relación se convierte en tabla. Y además, en esta tabla, estos atributos clave, pasan a formar parte de esta tabla, ¿no? Vamos a observar cómo le dio solución. Ya, las tablas son entonces, como le decía, cine, ahí está, cine, película, y esto le ha puesto el nombre de cartelera. Entonces, cine, su campo clave es el nombre del cine, y tiene atributos no claves, lo que está aquí, ¿no? Pero tiene un atributo compuesto, tarifa, ¿no? Entonces, tarifa se coloca interno como un atributo más, pero también como si fuera tabla, ¿no? En mayúscula. Y tiene precio y tipo, pero se elige uno de ellos como si fuera un atributo clave, ¿no? Se marcan, lo que está marcado son claves. Película, si no tienen ningún problema, está su película, tiene título como el campo clave, y el resto de atributos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, acá se ha puesto protagonista 1, 2 y 3, porque eso dice ahí en el, ¿no? En realidad esto tampoco no debería existir.
esto en la normalización debería también eliminarse, ¿no? Sí, debería haber una entidad, digamos, protagonista y ahí se guarda esta información. Pero acá en este ejemplo no se ha puesto así, ¿no? Indicando que estos van a ser, pueden tener, va a ser nulo, ¿no? Que en un momento dado haya solo un protagonista y no dos o tres, ¿no? Bueno, es lo que plantea aquí, ¿no? Y esto cartelera, vean, nombre y título. Nombre y título es el campo nombre, el atributo clave pasó acá, el atributo clave de película también pasó acá. Y continúa con su atributo, pero es el atributo que es como tarifa, ¿no? Es decir, tiene una cardinalidad, ¿no? De uno a muchos. Entonces, como se coloca, se pone pases y como tiene uno solo, ese se convierte en llave. Entonces, esta etapa es la obtención de tablas. Ahora hay que normalizar, ¿no? Entonces, simplemente eliminar los grupos, es decir, los grupos que puedan afectar haciendo que haya datos que se repitan. En este caso, solo hay dos tarifas, hay que sacarla afuera como si fuera una tabla, ¿no? Mantiene estos campos, pero también se le suma este campo, ¿no? Hemos visto, ¿no? Sería tarifa, nombre, tipo y precio, ¿no? El de acá abajo, una tabla más, y acá también, ¿no? Pases pasa a ser como una tabla, pero de aquí estos campos, nombre y título, también pasan a ser parte de pase, ¿no? Entonces pase va a tener tres campos, nombre, título y hora. Pero como estos son llave y esta es llave, pase sus tres campos que va a tener van a ser llave, va a ser una llave compuesta. No es una tabla donde sus tres campos son llave, ¿no? Vean, se hizo eso, vamos a ver. Ahí está cines, ya se quedó con su atributo clave, campo llave que le hicimos ahora, y los demás, ¿no? Demás campos, demás atributos. Tarifa, que estaba acá, pasó a formar, ya a hacer una tabla, pero nombre viene acá, pero se le cambió el nombre y acá le ha puesto nombre del cine, pero se refiere a este mismo nombre, ¿no? Solamente le ha puesto nombre de cine para indicar que viene de cine, pero es lo mismo, ¿no? Se refieren a lo mismo. Tenía ya un campo llave tipo, entonces ese campo más nombre forman la llave de esta tabla y otro campo más precio, ¿no? En el caso de películas no ocurre nada, igual queda, o no. Película, a ver, película, no tiene nada en particular, ¿no? Queda igual. Cartelera es lo que está acá, cartelera, sí. Mira, cartelera tiene nombre y título, que serían los campos llave o atributos clave que pasan de las otras entidades, ¿no? De las otras tablas pasan acá, ¿no? Y tiene como otra tabla pases. Entonces aquí hay una división, ¿no? Cartelera y pases. Cartelera se va a quedar seguramente con estos campos y pases va a tener esos campos más hora. A ver, ocurre eso. Cartelera se queda con sus campos, ¿no? Nombre del cine y título de la película. Es decir,
Nombre es el mismo nombre que está acá, no solamente que le ha puesto nombre del cine, pero en el fondo hay la misma información. Y título, bueno, acá le ha puesto título de película, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Ese campo se refiere, ¿no? Entonces cartelera queda con esos campos, que son la llave, y pase, vea, tiene esos dos campos más hora, y los tres son parte de la llave, ¿no? Entonces, de ese modo se han obtenido las tablas. Ahora, si se lleva a un modo gráfico, aquí está el modo gráfico, ¿no? Pone un rectángulo y dentro los campos, arriba el nombre de la tabla, ¿no? Está la cine, película, tarifa, cartelera y pases. Y vea que hay una línea que separa. Lo que está arriba de esa línea, ese campo, ese atributo, es el atributo clave o campo llave. Pues acá película, por ejemplo, título, es el atributo clave o campo llave, ¿no? Está arriba. Y el resto ya son campos no claves, ¿no? No llaves. Entonces igual tarifa tiene dos, se llama llave compuesta, ¿no? Por dos, en este caso por dos campos, ¿no? Cartelera tiene dos llaves compuestas y ningún otro atributo, vean, ¿no? Solo dos llaves no me tiene. Acá igual, ¿no? Y bueno, se está señalando de esto es ajeno, ¿no? Estos son campos o atributos ajenos. Título de película, ¿a quién corresponde? A película. Nombre del cine, ¿a quién corresponde? A cine. Nombre del cine corresponde a cines. Y acá estos dos campos, ¿a quién corresponde? A cartelera, ¿no? Y aquí en azul está también se explicó, ¿no? Bueno, nulos, en ningún caso se va a colocar nulos. Nulos en los campos, ya sea el campo llave o los campos llave, pero que están en otra tabla, ¿no? En ningún caso va a ponerse nulo. Por definición, los campos que son llave nunca van a ser nulos. Cuando nulo dice acá se refiere al campo que está en una tabla diferente, ¿no? Esta llave nombre está acá, ¿no? También, ¿no? Pasó acá. Entonces ese no acepta nulo, dice. Esto no va a ser nulo, esto tampoco va a ser nulo, y estos dos tampoco nulo. Ahora, para el caso de borrar, se puede usar propagación en todos los casos. Es decir, si se cambia acá en las tablas principales, ¿no? Se cambia el valor, eso se propaga, ¿no? Por ejemplo, si acá al cine le cambió el nombre, entonces acá cambiaría el nombre al nombre que está acá, ¿no? Entonces voy a usar propagación. Entonces dijimos, había dos, restringir o propagación. Entonces acá eligió todo propagación, ¿no? Cambia un valor acá, cambia acá. De la película igual, ¿no? Si el título de la película cambiaría acá también, ¿no? Y cambiaría acá, se propaga, ¿no? Entonces automáticamente eso, hasta cuando al crear la tabla se le indica, ya vamos a ver cómo se indica, y ya ese efecto de propagación se da, ¿no? Para borrar también, ¿no? Si se borra aquí una película, por decir, y se borra en las demás tablas, ¿no? Si se borra un cine, también se borra
en las tablas donde ese cine aparezca, ¿no? Esa es propagación. Bueno, y acá hay otro ejemplo. Es esquema del caso de catálogo web, ¿no? Tenemos acá temas de una página contiene temas y un tema está en una página. Ahora esa página es evaluada por un voluntario evalúa una página. Ahora, la relación en ambos casos es mucho, ¿no? Es decir, una página tiene muchos temas y un tema aparece en muchas páginas, entonces relación mucho. Y acá igual, ¿no? Una página es evaluada por un voluntario o muchos voluntarios se evalúan en esa página, ¿no? Cero, ¿por qué? Porque puede dar el caso de que una página no sea evaluada, ¿no? Y acá un voluntario evalúa de una a muchas páginas, ¿no? Entonces la relación mucho a muchos. Y acá, ¿por qué cero? Porque un tema de repente no aparece en una página, ¿no? Un tema aparece en una, dos, tres o n páginas, dice, ¿no? Bueno, tiene acá una relación recursiva, ¿no? Es decir, entre los temas hay jerarquía, ¿no? Es decir, un tema principal, ese es principal y tiene subtema, esos subtemas pueden tener subtemas y así, ¿no? Entonces, pero todos son temas. Entonces, ¿cómo organizar la jerarquía de temas? Entonces hay esta relación, ¿no? Un tema es padre de otro tema. Un tema es hijo de otro tema. Eso quiere decir, ¿no? Jerarquía. Ahora, tiene llave el principal tema. Un tema tiene palabras claves, ¿no? La palabra y su importancia. Puede tener una o muchas palabras clave. Un tema es consultado, donde hay información del IP de ese tema. Puede estar en diferentes servidores, ¿no? Entonces por eso le ponen IP. Y hay el momento que fue consultado, ¿no? Entonces, cero mucho, dice, ¿no? Página tiene atributo URL como llave y título, ¿no? Esta relación tiene una atributo prioridad, ¿no? Y así como sucesivamente, ¿no? Entonces en este caso hay tres entidades, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas tablas van a salir? Por tener relación muchos, esto se convierte en tabla y esto en tabla. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5 tablas. Luego, esto también se va a convertir en tabla. 6, 7 tablas. Vamos a ver si salen 7 tablas, ¿no? Entonces, después del modelo conceptual, ¿no? Ya hay que obtener las tablas. Entonces, aquí se obtienen las tablas, ¿no? De acuerdo a los criterios ya anteriormente planteados. Entonces, temas. Esto sería un atributo compuesto, ¿no? Y este sería otro atributo compuesto. Entonces van como si fueran tablas, pero son atributos, ¿no? Y están dentro de temas. Luego ya van a salir, ¿no? Ya una vez que se normalice, esto sale hacia afuera y ambos van a llevar el tema, ¿no? Tema y tema también pasa acá y salen afuera. Con página no hay problema, voluntario no hay problema, contenido no hay problema, evaluación no hay problema. Solo acá
van a salir, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 6 y 7. Ahí están las 7. Acá seguro están las 7, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ves? Ya, entonces el tema se queda con su llave y bueno, y como tema también tenía ahí recursividad, entonces de esta forma se dio solución a esa recursividad, ¿no? Tema y tema padre, ¿no? Si cada tema además debe tener información de cuál es su tema padre, ¿no? Luego palabras, entonces tema pasa acá en palabras. Palabras tenía un atributo principal palabra y ambos ahora forman una llave y el otro campo, ¿no? Consulta es igual, sale afuera y tema va a obtener tema, ¿no? De aquí, de la principal, viene el atributo de tema, y como el resto de campos eran principales llave, entonces todos vienen a ser llave, y el resto de sí igual, ¿no? Solamente aquí una aclaración, ¿no? Acá dice URL y acá URL página, pero es lo mismo, solamente que aquí lo he puesto para aclarar que ese URL viene de la tabla página, ¿no? Igual con email, ¿no? El email es de voluntario, entonces acá pues email de voluntario, ¿no? Pero es el mismo campo, ¿no? El mismo atributo, es lo mismo, ¿no? Entonces aquí ya, con esto ya se normalizó. Primera forma normal y suficiente, como decía el autor, para ya tener nuestro esquema, nuestro modelo conceptual relacional, ¿no? Y aquí ya está el modelo lógico, ¿no? Como dice, ahí están las tablas. Acá ven una relación recursiva, ¿no? El tema padre con tema se relaciona, y cuando es de acá tema y acá es tema, quiere decir que este tema es ajeno, corresponde al tema, ¿no? El tema viene al otro lado, se viene el tema. Acá, bueno, está ese cambio, ¿no? Podría poner URL simplemente, ¿no? El autor acá le ha puesto URL página, pero se refiere a lo mismo, ¿no? Que este atributo es ajeno a quien corresponde a página, aunque ahí tenga otro nombre, pero es lo mismo. Acá URL la página corresponde a página, aunque su nombre haya cambiado, pero es lo mismo. Igual ocurre con email, ¿no? Email de voluntario, pero ¿de dónde viene? De voluntario, ¿no? Muy bien. Bien, con esto ya se ha explicado todo el procedimiento para llegar al modelo lógico de una base de datos, ¿no? Partiendo de un modelo conceptual. Luego ya vendría el modelo físico, ¿no? Ya establecer cómo va a ser ya la tabla, ¿no? La base de datos, pero ya aquí está y el esquema. Simplemente ahora ya es ya implementarlo, ¿no? Primero indicar, ¿no? Esos diferentes atributos o campos, qué tipo de información guardará, en fin, ¿no? Que en su momento se explicará. Muy bien, muchas gracias.